Hola queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito, te lo enseño ya. En este video te enseñaré a cómo activar hazme una pregunta en el perfil de TikTok de una manera muy rápida y sencilla, así que te invito a quedarte a ver todo el video. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir a TikTok, ¿verdad? Y cuando estemos allí le vamos a dar a la opción que dice yo. Entonces luego vamos a los tres puntos en la parte de arriba para que nos aparezcan unas opciones en la cual vamos a seleccionar o le vamos a dar donde dice administrar cuenta. De allí donde dice control de la cuenta le damos donde dice cambiar a cuenta pro. Entonces al realizar este procedimiento nos va a cargar de la siguiente manera. Debemos tener un poquito de paciencia, ya que demora en cargar estas dos opciones. Y ya les voy a decir que le vamos a dar donde dice autor. Siguiente. De allí seleccionamos alguna de las categorías. Le damos en siguiente. Seleccionamos el sexo. Le damos en hecho. Y de allí le vamos a dar acá donde dice cancelar. Entonces nos va a aparecer herramientas de creador. Si no les aparece herramientas de creador, quiere decir que necesitan activar, quiere decir que necesitan ir a la Play Store, ¿verdad? Y necesitamos actualizar la aplicación, ¿ok? Yo no la tenía, entonces yo lo que hice fue actualizar la aplicación, ¿verdad? Cuando haya actualizado, entonces volvemos acá a TikTok y le damos acá donde dice herramientas de creador, ¿verdad? En ajuste y privacidad le damos en herramientas de creador. Entonces a muchos nos va a aparecer estadísticas solamente. Entonces ustedes lo que van a hacer es salir de la aplicación, vamos a ajustes, ¿verdad? Y le damos en aplicaciones. Luego vamos a la opción que dice TikTok, la seleccionamos, le damos en forzar cierre, le damos a aceptar. Cuando hayamos forzado el cierre, esperamos 3 segundos y vamos a la aplicación de TikTok nuevamente. Entonces hacemos el mismo procedimiento, le damos en yo, le damos a los 3 puntos arriba, herramientas de creador, y como estamos observando en este momento me apareció preguntas y respuestas. Si no les aparece nuevamente, vuelven a cerrar la aplicación, como les expliqué hace unos instantes, y verán que cuando vuelvan a entrar les va a aparecer preguntas y respuestas, le dan allí y de esa manera estaría activada correctamente la opción de preguntas y respuestas.